Hace 2 semanas el Mapocho nos recordó a los santiaguinos una historia que lleva siglos. Los desbordes del río han acompañado a la capital desde su nacimiento, pero tal como sucede con la gran cantidad de amenazas naturales que hay en Chile, lo mejor es conocerlas y aprender a convivir con ellas. Esta noche Marcelo Lagos nos cuenta la historia de este cauce que da forma y cada cierto tiempo azota a la ciudad de Santiago. Vemos la nota y conversamos aquí en el estudio con Marcelo Lagos. En este reportaje hablaremos sobre el río Mapocho, desde sus orígenes, aquí, en la cordillera de los Andes, en la confluencia del río San Francisco y Molina, sus avances a la ciudad y cómo interactúa con ella, hasta llegar al río Maipo, donde vierte sus aguas. El río Mapocho nace a los pies del Cerro El Plomo y recorre cerca de 100 kilómetros hasta su desembocadura en el río Maipo. Su gran cuenca montañosa tiene una superficie aproximada de 900 kilómetros cuadrados, capaz de captar las lluvias, que en ocasiones detonan el escurrimiento súbito de importantes volúmenes de agua hacia la ciudad de Santiago. La gran diferencia de altitud y pendiente entre la cordillera y el nivel base del Mapocho hace que más que un río sea un torrente, caracterizado por su acción erosiva y su capacidad de transporte de sedimentos, situación que se potencia con la lluvia. Basta con avanzar unos kilómetros hacia abajo para notar el material sólido arrastrado por sus aguas y su cambio de color. A pocos kilómetros de su nacimiento, la turbiedad es solo una de las características que se pueden apreciar en el Mapocho. Marcas en la vegetación ribereña también permiten conocer algo sobre las fluctuaciones de su caudal en las alturas. El aumento de las precipitaciones en la cordillera hace que suba el nivel de los afluentes que alimentan el río Mapocho. Las marcas de la vegetación volteada aguas abajo son la señal clara de esos eventos. Así comienza el río su camino correntoso hacia la ciudad. Si bien hoy la recomendación es respetar los cauces de los ríos, esta no es la realidad del Mapocho, curso que hoy atraviesa 16 comunas de la capital chilena y que ha sido ampliamente intervenido. Una relación que durante el último siglo no ha sido de las más amistosas. La contaminación de sus aguas producto del vertido de alcantarillados genera importantes impactos ambientales. Los basurales clandestinos y trabajos de distinto tipo han ido afectando su cauce. Justamente fue una reciente intervención humana la que modificó el lecho, gatillando el último episodio asociado al río. El desborde del río Mapocho semanas atrás se debió a la intervención del cauce, intervención que subestimó las dinámicas complejas de la naturaleza. La construcción de puentes, túneles y carreteras sobre y bajo este río ha permitido mejorar la conexión de la ciudad, pero también ha exigido desviar el cauce temporalmente en algunas ocasiones. Estas acciones se concentran en las épocas de menor caudal e incorporan medidas provisorias de desvío de las aguas, sustentadas en estudios que utilizan el comportamiento histórico del río. A pesar de ello, las recientes obras provisorias que se realizaban en el Mapocho fueron sobrepasadas por un caudal no considerado, el que en pocos minutos hizo colapsar el canal de desvío y Providencia se inundó. Desde la llegada de los españoles existen registros de numerosas inundaciones generadas por el río Mapocho. La amenaza de desbordes y crecidas fue un tema desde la época colonial. La construcción de defensas fluviales se transformó en algo prioritario. Desde su fundación, Santiago de Chile ha sido afectado por desbordes del río Mapocho. Es por ello que durante la época colonial se construyeron muros para detener sus aguas. Son los conocidos tajamares del Mapocho. Probablemente en su historial de vida, estos restos de tajamares más de alguna vez salvaron a la ciudad de Santiago.
Estos tajamares desenterrados tras la construcción de la línea 5 del metro y hoy esparcidos sobre el Parque de los Reyes son vestigios de cómo a comienzos del 1800 Santiago comenzó a intervenir el Mapocho, un control por cierto parcial, y que solo se extendía por 30 cuadras. Los tajamares dieron más tranquilidad a una ciudad que año a año se enfrentaba a la incertidumbre de las crecidas. Luego vino una canalización centenaria que a estas alturas resguarda a la ciudad con muros robustos. Atrás fue quedando ese Mapocho que alguna vez se dividía en dos brazos, uno que iba por la actual Alameda y el otro que seguía su curso actual. Esta misma zona que antes era sinónimo de inundaciones e insalubridad, se transformó en una de las áreas verdes más emblemáticas y cotizadas de la ciudad. Junto con el Parque Forestal, a comienzos del siglo XX, florecieron edificios con aires europeos. El río comenzaba a integrarse a la ciudad, permitiendo una convivencia aparentemente más segura. Con los años, la tecnología permitió anticiparse a escenarios que siglos atrás sorprendían a los santiaguinos de la noche a la mañana. Años después, comenzó el monitoreo regular de las crecidas y la frecuencia con que éstas ocurrían. En la estación Los Almendros comenzaron a surgir datos relevantes para anticiparse a escenarios complejos. Todo río tiene un régimen y ese régimen por supuesto que es variable. En un caso de un río de precordillera como el Mapocho, uno generalmente ve un régimen donde se identifican caudales altos en la época de invierno y caudales altos en la época de derretimiento. Lo que nosotros hacemos es, en función de los registros de estos caudales, caracterizar este régimen a través de probabilidades, con un supuesto que es bien fundamental, pero cada vez más complicado de hacer, cuál es la estacionariedad. Es decir, que la historia se va a replicar y por lo tanto nosotros podemos tomar decisiones a futuro basadas en esta historia. Eso es lo que hacemos con las probabilidades y nos permite entonces diseñar o analizar infraestructura, por ejemplo. Paralelamente, los avances de la meteorología permitieron mejorar sus previsiones, combinando el uso de modelos numéricos, imágenes de satélite y datos observados. La predicción ha permitido anticiparse a las condiciones desfavorables del tiempo. La información converge hasta este centro, donde se integran datos capturados en tierra y el espacio. Parámetros de temperatura, humedad relativa, punto de rocío, viento, dirección e intensidad del viento y también de presión atmosférica. Como así también con los globos sondas que enviamos todos los días en forma horaria, hacemos las mismas mediciones pero en la altura, en el eje Z. Y más aún la información satelital que nosotros recibimos. El encauzamiento del Mapocho, combinado con el monitoreo de su caudal, los pronósticos meteorológicos y los planes de contingencia, han garantizado una convivencia más segura con el río. La urbanización del Mapocho ha sido diferenciada. Su último tramo, el que cruza algunos sectores periféricos de Santiago y se adentra en la zona agrícola, no presenta el mismo grado de intervención que aguas arriba. La presencia de microbasurales y la falta de áreas verdes es solo un ejemplo del abandono que aquí se percibe. Sin embargo, el desafío de futuro pasa por entender cuáles han sido y serán las consecuencias de entrometerse en el sistema natural, comprender su funcionamiento, de modo de lograr una relación sustentable entre el río y la ciudad. En zonas ribereñas, usos de suelo como áreas verdes, parques como este, son una muy buena idea para convivir con ríos, torrentes como el Mapocho, ya que son contenedores, amortiguadores de potenciales inundaciones, pero también permiten disminuir los niveles de exposición de nuestra población. Son 40 hectáreas que incluyen un brazo calmo con aguas del Mapocho, más un paseo inundable. Hay quienes incluso han planteado la idea de que el río entero podría transformarse en navegable, pero su característica torrencial es un factor que para muchos sepulta esta idea. Otros plantean que sea pedaleable, y así las ideas sobre este curso que han dado forma a la historia de Santiago siguen fluyendo, al igual que sus aguas antes de morir al convertirse en el principal afluente de un río mucho mayor, el Maipo. Las aguas del Mapocho fluyen desde los Andes hasta el río Maipo, atravesando la ciudad. Una ciudad que desde su fundación ha integrado gradualmente al río. Sin embargo, no debemos olvidar su variabilidad
El cambio climático hará que cada vez los eventos sean más intensos y frecuentes. Por lo tanto, debemos aprender a convivir con las aguas del río Mapocho. Cada vez van a ser más intensos y frecuentes este tipo de eventos, lo dice Marcelo Lagos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches, Iván. ¿Es así? ¿Cada vez vamos a tener que acostumbrarnos más a esto? Todo indica que sí. El comportamiento histórico, la verdad es que nada hoy día garantiza que se vaya a repetir en el futuro. En rigor fue gran parte de lo que sorprendió a las estimaciones del caudal para las intervenciones que se realizaban en el caudal de Mapocho. Ahora, decíamos al principio, este país vive acostumbrado a los fenómenos naturales, pero es homologable, es igual el río Mapocho como fenómeno natural peligroso que un terremoto. No, son cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque a diferencia de un terremoto, que es un fenómeno que se origina rápidamente, súbitamente, un desborde de un río como el Mapocho, se avisa. Tenemos tiempo para manejar la emergencia. Hay pronóstico. Hay un pronóstico, se sabe del frente de mal tiempo, hay una estimación de caudal, por lo tanto, todo permite tomar medidas de contingencia con un tiempo para manejar una potencial emergencia. Son cosas diferentes. ¿Y el comportamiento del Mapocho en ese sentido, más allá de que si va a haber lluvias o no va a haber lluvias, ¿es posible predecirlo, tomando en consideración todo lo que hemos hecho con el río? La verdad es que claramente en el largo plazo y en el día a día nos va a ir pasando la boleta, como decimos, porque ciertamente, tal como decía el especialista ahí, lo que hemos detectado en la realización de este reportaje es de que el comportamiento de su caudal, si bien tiene un comportamiento histórico, también es variable, y esa variabilidad implica que debemos tratar de entenderla. Nada garantiza que en el futuro se va a comportar como en el último siglo o en los últimos 2 siglos. Probablemente necesitamos una ventana mucho más grande para entender estos eventos que cada vez se pueden hacer más recurrentes y extremos. Y lo extremo evidentemente sobrepasa las medidas de mitigación estructural que tenemos para contener sus aguas. Ahora hay que empezar a comprenderlo, pero también hay que desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, todos dicen, oye, no podemos intervenir el caudal, pero la verdad es que la Costanera Norte en su mayoría se construyó interviniendo el caudal y nunca pasó nada en todos esos años. Bueno, es que la verdad es que el comportamiento excepcional que tuvo el Mapocho hace semanas atrás, nadie garantiza que haya sido totalmente excepcional. Todo depende de la ventana que nos estemos dando para evaluar su recurrencia y su comportamiento. La lección aprendida, yo diría, es tratar de entender y aceptar la complejidad de la dinámica de sistemas naturales como un río y particularmente darnos márgenes de seguridad por sobre lo que digan las matemáticas y las probabilidades ante eventos como lo que vivimos ciertamente días atrás. Ahora, tú decías al principio del reportaje, el Mapocho más que un río es un torrente por la pendiente, por la distancia, por la... Claro, ese es un tema muy interesante. ¿Quién ha visto alguna vez el Mapocho transparente con los peces merodeando por allí? El Mapocho está cargado de material sólido arrastrado, ciertamente por esta diferencia abrupta de pendiente entre la cordillera y el nivel de base aquí en Santiago, que hace que sea un torrente que transporta muchos sedimentos. Siempre muy turbio. va a ser así, digamos. Siempre ha sido así. Es muy corta la distancia. Eso hace que esté cargado de materiales y ante precipitaciones intensas y concentradas en una cuenca gigantesca que es superior a 900 kilómetros cuadrados acá arriba, desde la Arrayán para arriba, puede capturar, si cae solamente agua, una cantidad de agua gigantesca que tiene que concentrarse y salir por una pequeña salida hacia el plano. Por lo tanto, los niveles de exposición a la dinámica compleja e intensa de este río va a ser siempre alta. Y eso es mejor entenderlo. Totalmente, y aceptarlo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Marcelo Lagos esta noche en Tele 13.